tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Erika Bonsew y yo lo voy a estar acompañando como moderadora de esta charla. En primer lugar, quiero sumarme a la bienvenida por la doctora a todos, por la participación de todas las personas. Y quiero agradecer también al Instituto de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, al Instituto Cuyano, Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados por esta iniciativa de este seminario, que es una propuesta que nos viene bien a todos. La primera charla va a durar aproximadamente, para que conozcan, aproximadamente una hora. Vamos a tener unos 10 minutos por expositor para las preguntas. Les pido que las preguntas y las consultas las hagamos por chat, en forma lo más clara y lo más breve posible y completa, para que los expositores puedan responder bien. Y bueno, la primera charla la va a dar el doctor Diego González Vila, que voy a pasar a leer un poco sus antecedentes. Es abogado litigante en ejercicio independiente de la profesión, egresado con diploma al mérito de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, fundador y director del Instituto de Derecho del Consumidor y Usuario del Foro de Abogados de San Juan, autor del libro La tutela del consumidor en los planes de ahorro automotor, coautor en la obra colectiva COVID-19, impactos jurídicos y económicos, habiendo escrito el capítulo referido a consumo, titulado La situación del consumidor en el transporte aéreo de personas ante la emergencia sanitaria y pandemia COVID, autor de más de 40 publicaciones científicas sobre derecho al consumidor en autoría exclusiva en diferentes editoriales nacionales y los otros trabajos publicados en coautoría sobre la misma temática, profesor invitado de la materia de Derecho Civil en el curso profundizado orientado de contratos de seguro y la tutela del asegurado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2017 a la actualidad, profesor invitado en la materia de contratos civiles y comerciales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2019 a la actualidad, profesor invitado en la Diplomatura en Derechos de los Consumidores y Usuarios en la Universidad de Mendoza en el año 2019, profesor invitado en la Diplomatura de Derecho al Consumidor de la Universidad de Mendoza en el año 2020 y 2021, coordinador académico en la Diplomatura en Derecho al Consumidor de la Universidad de Mendoza en el año 2020 y 2021, disertante y capacitador invitado en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de San Juan desde el año 2016 a la actualidad, y de la provincia de Mendoza en el año 2019 a la actualidad, y en la Universidad Nacional de San Juan desde el 2017 a la actualidad. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional desde el año 2012 hasta la actualidad, miembro del Instituto Argentino de Derecho al Consumidor desde el 2017 a la actualidad, apoderado y delegado en San Juan de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, y coordinador de las delegaciones de UCO en la provincia de Mendoza desde el año 2020 y en la ciudad de San Rafael desde el 2021. Miembro del Instituto Región Cuyo, sede de San Juan de la Academia Nacional del Derecho de Córdoba. Es un placer que nos acompañe, doctor, así que le doy el paso para que inicie su exposición. Bueno, muchas gracias, Erika. Gracias a las autoridades, a Mariela, al doctor Pascual Alferillo, Claudio Leiva, y por haberme cursado esta generosa invitación. Bueno, el tema que ahora vamos a tratar es el acceso a la justicia del consumidor transfronterizo, que ahora paso a compartir. ¿Ahí se ve bien? Se ve perfecto, Diego. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, dentro de esta comisión, lo que es Derecho del Consumidor, vamos a analizar lo que es el acceso a la justicia del turista digital transfronterizo y las normas que son atributivas de jurisdicción internacional del juez argentino. Esto teniendo en cuenta de que, por definición, el turista, lógicamente, cuando viaja al extranjero, es una persona que está deslocalizada, está en otro país, con otro idioma, con otro sistema jurídico, y por lo tanto es susceptible de mayor fragilidad. No en vano, la resolución 139 del año 2020 de la Secretaría de Comercio e Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo ha definido al turista como un consumidor hipervulnerable en los términos del artículo 2, inciso E. Y también el artículo 3, inciso B, que justamente garantiza el acceso a la justicia de los hipervulnerables, concretamente del turista. Considerando a su vez, otra cuestión también importante, que en los contratos turísticos el tiempo es un factor esencial. Por lo tanto,
la idea es justamente establecer medios de reclamo que sean eficientes y que no demoren años de litigio ni tampoco de reclamo, porque justamente el turista, la idea es que el tiempo que dedicó para un viaje lo pueda aprovechar en disfrutar las vacaciones y no en estar reclamando. Bien, en este contexto, entonces, lógicamente, como hablamos de tratados y del turista internacional, primero hay que hacer una breve mención de los tratados internacionales en la materia. Lógicamente que no vamos a tener el tiempo de desarrollarlos a todos, pero brevemente vamos a mencionar cuáles serían las normas aplicables y cuáles no. En primer lugar, la Convención de Viajes, la Convención Internacional de Bruselas de 1970, que Argentina había ratificado en el año 1972 a través de la ley 19.918 y que luego ha denunciado a nuestro país en el 16 de diciembre del año 2008. Por lo tanto, esa convención internacional desde el año 2009 ya no rige más. Es derecho derogado, derecho internacional derogado, porque justamente Argentina hizo uso de la opción de denuncia y ha dejado de ser parte de ese tratado internacional. Por lo tanto, en general, en materia de contratos de viajes, no tenemos un tratado internacional que regule la temática, porque se ha denunciado esto, por lo tanto, van a ser aplicables las normas de derecho interno que contemplan el Código Civil y Comercial que vamos a ver a continuación. También tenemos otro tratado internacional que es aplicable a justamente las empresas intermediarias, que vendrían a ser las agencias de viaje, pero que únicamente nos vincula con Francia, Portugal y los Países Bajos. Por lo tanto, si el conflicto no tiene lugar de ejecución del contrato o de celebración con algunos de esos países, este convenio también queda de lado. También tenemos los tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo, el de 1889, que nos vincula con Bolivia, Colombia y Perú, y el de 1940, que nos vincula con Uruguay y Paraguay, que también son países que han suscrito el de 1889, pero que al haber suscrito el de 1940, nos vinculamos directamente con el más actualizado. Pero estas normas tampoco, en principio, son más que nada aplicables para las operaciones de derecho internacional privado que sean contratos paritarios y no de consumo. Y ahora sí entramos a una norma que es de rango comunitario, que es la resolución número 36 del año 2019 del Grupo del Mercado Común del Mercosur, que establece los principios fundamentales de la protección del consumidor, los cuales no los voy a desarrollar a todos, únicamente el del acceso a la justicia, y que ha sido incorporado a nuestro derecho interno a través de esa resolución 310 del año 2020 de la Secretaría de Comercio del Interior. Y otra resolución que también dictó el Grupo del Mercado Común del Mercosur es la 37 del año 2019, que esta resolución comunitaria de manera específica protege al consumidor en el comercio electrónico y establece como regla general que el consumidor en el ámbito electrónico tiene que tener la misma tutela que en otros medios de comercialización, es decir, fuera del ámbito del comercio electrónico. Esto es algo importante porque por ahí hemos visto sentencias que no aplican la responsabilidad solidaria en el ámbito del comercio electrónico, etcétera, etcétera. Cuando acá esta resolución, insisto, es una resolución que ha sido incorporada a nuestro derecho interno por la resolución 270 de la Secretaría de Comercio del Interior, consagra justamente que el consumidor en el ámbito del comercio electrónico tiene que tener exactamente la misma protección, no puede ser disminuida, que las comercializaciones que haga por otros medios diferentes del ámbito del comercio electrónico. De esta manera, esta resolución comunitaria, y que sí es derecho vigente y obviamente es exigible a través de una demanda judicial o puede ser impuesta en una sentencia, viene a normativizar con los efectos de la coacción que tiene toda norma, la resolución de la ONU, la 70-186, que esas resoluciones, como todos saben, las resoluciones de la ONU no tienen efecto vinculante, pero sí sirven como pautas de soft law en el sentido de servir como guías hermenéuticas para la resolución de conflictos. Así que esta resolución 70 de la ONU, si bien no tiene efectos vinculantes, establece el mismo principio de protección que esta resolución 37 del año 2019 del Grupo de Mercado Común. Y lógicamente que en materia de cruceros marítimos será aplicable el Convenio de Atenas del 74, con su protocolo de 1976, aclarando que los protocolos modificatorios del 90 y del 2002 de Londres, esos todavía no han sido ratificados por Argentina, no obstante que Argentina ha formado parte de la comisión plenipotenciaria que suscribió esos convenios, pero todavía no los ha ratificado.
y en materia de vuelos internacionales va a ser aplicable el Tratado Internacional de Montreal de 1999. Y por último, y lo traigo a colación porque es una norma que todavía espera por ser sancionada, es el Protocolo de Santa María Fortaleza del Consejo Mercado Común del Mercosur, que establece reglas para la jurisdicción internacional en las relaciones de consumo. No está vigente porque ese protocolo supedita su entrada en vigencia en tanto y en cuanto se dicte un reglamento de defensa del consumidor de rango comunitario en toda la región. Y, sin embargo, todavía, como ya sabemos, no se ha dictado un código de defensa del consumidor en el ámbito del Mercosur. Por lo tanto, este protocolo difícilmente vaya a entrar en vigencia, y es una lástima porque establece como regla que en materia de jurisdicción internacional se consagra el principio de que va a ser competente el juez del domicilio real del consumidor. Algo que nuestro código, ya vamos a ver, no lo contempla. En materia de las normas de derecho interno, nuestro Código Civil y Comercial adopta la regla de supletoriedad, que todo el mundo ya sabe que es por una cuestión de jerarquía, de que obviamente el código tiene rango menor que un tratado internacional, y establece que a falta de convenios internacionales se van a aplicar las normas de derecho internacional privado que regula el propio Código Civil y Comercial. Y en materia concretamente de contratos de consumo, ahí está el detalle de las normas que regulan, que tenemos el 2654 que regula la jurisdicción internacional en los contratos de consumo, el 2655 que consagra las normas de derecho aplicable, y después las reglas del orden público, del foro de necesidad, las normas obviamente de contrataciones electrónicas y a distancia que están reguladas en el artículo 1104 al 1116 del Código Civil y Comercial, que en principio están diseñadas para las contrataciones en el ámbito interno. Veremos si pueden ser aplicables o no para el ámbito internacional. También otra norma que integra este diálogo de fuentes, como manda el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, es la Ley de la Argentina Digital, la 27.078. Luego también la resolución 904 de la Cancillería, que también, si nos queda tiempo, la vamos a desarrollar. Y por último, como dije, la resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Productivo, que consagra justamente al turista como un consumidor hipervulnerable. Esto sería más o menos, digamos, la comparación entre las normas internacionales y las normas internas. Ahora bien, para empezar a desarrollar, en materias de contratos de consumo internacionales, tenemos, como dije, la regla de la jurisdicción, que el artículo 2654 establece opciones a favor del consumidor cuando vaya a demandar. La primera opción que consagra es la del lugar de celebración del contrato. Acá lo curioso y lo particular es que el Código Civil y Comercial no define en este apartado qué se entiende por lugar de celebración del contrato, y más aún con lo difícil que resulta lograr determinar geográficamente en el ámbito de las contrataciones electrónicas, porque justamente Internet no reconoce de fronteras, sino que justamente la supera y llega a cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, acá la doctrina ha interpretado que el lugar de la celebración del contrato debe ser considerado como el lugar de perfección, en el cual parte la oferta del viajero, en este caso. Es decir, que si yo contrato desde acá, de San Juan, de mi computadora, entonces mi número de IP es el que va a determinar el lugar de celebración del contrato, porque va a ser el que perfecciona el contrato. Esto es una aplicación analógica del 2652, que es una regla que se ha establecido para los contratos internacionales paritarios, no de consumo. Insisto con esto, los únicos dos artículos que regulan las contrataciones internacionales de consumo es el 2654 y el 2655, referido al derecho aplicable. Por lo tanto, insisto, el lugar de perfección va a ser entendido como asimilable al lugar de celebración del contrato por aplicación analógica del artículo 2652, para que justamente pueda coincidir con el lugar del domicilio del consumidor, porque eso, digamos, el foro de competencia del juez internacional del domicilio del consumidor no ha sido previsto expresamente en este artículo 2654. De hecho, también se prevé como otra opción a favor del consumidor el lugar de cumplimiento de la prestación de servicio. Y acá, esta opción la tenemos que correlacionar con el artículo 1109 del Código Civil y Comercial,
que en contrataciones electrónicas establece que el lugar de cumplimiento es donde recibió o debió recibir su prestación. Y en los contratos de viaje internacionales, por definición, el consumidor ¿dónde va a recibir la prestación del servicio? En el extranjero. Por lo tanto, si aplicamos este inciso, obligaría al consumidor a tener que litigar en otro país. Sin embargo, yo entiendo aplicable acá, y de manera muy amplia, pero habrá que ver qué dice la jurisprudencia, unos fallos ya un poco antiguos, de hace unos 20 años, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que estableció que el lugar del cumplimiento puede ser cualquier lugar de la obligación. Y yo agrego, inclusive, cualquier lugar de la obligación que cumpla el consumidor, por ejemplo, realizando el pago del paquete turístico. Es decir, que si nosotros hacemos el pago a través, obviamente, de la tarjeta y de forma digital, podría llegar a considerarse como lugar de la prestación de servicio. Sin embargo, esta propuesta que hago en realidad no se condice técnicamente con lo que la doctrina internacional considera por cumplimiento de la prestación del servicio, porque se atiende a la obligación principal y no a cualquier otra. Pero bueno, es una propuesta para tratar de sortear esta falta de haber determinado la jurisdicción internacional, haber omitido regular la opción de demandar ante el domicilio real del consumidor. Otro lugar también que es optativo para el consumidor es el de la entrega de los bienes. Acá en este caso no va a ser aplicable porque el contrato turístico por definición es una prestación de servicio, no hay bienes que entregar en principio, así que no sería aplicable, igual que el de la opción para el cumplimiento de la obligación de garantía. Tampoco va a ser, digamos, aplicable en este caso porque no hay que garantizar ningún producto, sino más bien es un servicio. Y también la otra opción que nos da este artículo 2654 es el domicilio del demandado, que nos viene a coincidir con el lugar de la prestación del servicio, es decir, obligaría al consumidor a tener que litigar en el extranjero. Y por otro lado, también otra opción es el lugar en el cual el consumidor realiza los actos necesarios para la celebración del contrato. Y acá sí también puede considerarse los actos que nosotros realizamos desde nuestra computadora para poder perfeccionar el contrato. Viene a tener relación con la primera opción que vimos anteriormente. Y por último, establece que también puede ser demandado, o puede ser, mejor dicho, a opción del consumidor, y va a ser competente el juez del lugar donde el demandado tenga sucursal o cualquier otra forma de representación comercial, siempre que haya intervenido en la celebración del contrato o se lo haya mencionado a los efectos del cumplimiento de una garantía contractual. ¿Cuál es el problema acá? Que a veces nosotros contratamos con una empresa de agencia de viajes que están en el extranjero o cualquier otra plataforma colaborativa que no tiene ninguna sucursal en Argentina, y si la tiene, quizás esa sucursal, justamente por la inmediatez que tienen las operaciones digitales, no es necesario que intervenga la sucursal argentina. Y mucho menos, obviamente, el caso de la garantía contractual tampoco va a ser aplicable, porque eso sería para la entrega de productos, y acá estamos en el ámbito de un contrato que tiene una prestación de servicios. Y acá planteo el interrogante: ¿qué sucedió con el foro que es por antonomasia y que mejor resguarda la tutela procesal diferencial del consumidor? Este artículo no consagra la opción de presentar la demanda ante el juez del lugar del domicilio del consumidor, ni el de residencia habitual. Por lo tanto, acá tenemos una seria falencia normativa de este artículo 2654 que no consagra como foro alternativo a favor del consumidor, insisto, el juez del domicilio de su domicilio real o su residencia habitual. ¿Puede entenderse que los sitios de internet sean atributivos de competencia? Bueno, en principio no. Justamente la doctrina en Derecho Internacional Privado sostiene que, habiendo un domicilio real, no tiene ningún tipo de vinculación el sitio de internet de donde venga el ordenador o la conexión de la red del proveedor. Así que en estos casos, insisto, habrá que interpretar el lugar de celebración del contrato como el lugar de perfección, y los actos necesarios para la celebración del contrato los que se hagan desde la computadora del consumidor, para que justamente coincidan con el domicilio, con la competencia del juez internacional que coincide con el juez del domicilio del consumidor, porque si no, en la mayoría de los casos el consumidor, como acabamos de ver, va a tener que terminar litigando en el extranjero. Y por último, este artículo consagra sí acá una regla acertada, que cuando el consumidor va a ser demandado,
únicamente puede ser ante el juez de su domicilio real. En este caso no se admite la elección de foro. Es decir, que acá la norma establece justamente una garantía de tutela judicial efectiva del consumidor para que en los casos en los cuales vaya a ser demandado, únicamente pueda ser demandado en el juez de su domicilio y no tenga que ir a defenderse al extranjero. Por último, también otra herramienta que se puede utilizar para los casos en los cuales en principio no se habilita la competencia del juez argentino es el foro de necesidad del artículo 2602 del Código Civil y Comercial. El código establece para que se cumpla este foro de necesidad que en principio cuando las normas de conflicto o punto de conexión no atribuyan jurisdicción a los jueces argentinos, excepcionalmente se puede presentar la demanda en la Argentina siempre que se cumplan los siguientes requisitos. El primero, evitar la denegación de justicia, que tiene que ver con la tutela judicial efectiva, que tiene rango constitucional y convencional en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que viene a garantizar la tutela procesal diferenciada del consumidor, que está reconocida en el artículo 42, párrafo 3 de la Constitución Nacional. Cuando también no sea razonable iniciar el juicio en el extranjero, cuando el conflicto privado tenga contacto suficiente con Argentina, sea porque el contrato se celebró acá o alguna prestación principal era ejecutable en nuestro país, se garantice el derecho de defensa en juicio de la demandada y obviamente existe la posibilidad de que la sentencia sea ejecutable en el extranjero. En este caso hay un precedente que quizás algunos lo conozcan, es el caso Booking, en el cual un consumidor demandó a Booking.com Argentina SRL acá en Argentina. La empresa, que su sede principal está en Ámsterdam, en los Países Bajos, opuso una excepción de incompetencia internacional diciendo que justamente la ubicación de su servidor, que lograba la conexión a la red, y su casa matriz estaba en Holanda. Acá se rechazó, la Cámara Nacional de lo Comercial, Sala C, confirmó la sentencia de grado, rechazando la excepción de incompetencia de Booking, porque le dijo, miren, ustedes tienen un domicilio físico en Argentina, y además también tienen una dirección electrónica virtual, con un sufijo geográfico que es el .com.ar, aunque no necesariamente coincida con el domicilio real. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de, así como comercializan acá en Argentina, y tienen ya constituido un domicilio físico y también uno electrónico, pueden ser demandados en nuestro país, más aún cuando el consumidor había demandado a Booking Argentina SRL y no a Booking, que era la otra sociedad la que tiene sede en los Países Bajos. Y obviamente consideró como irrelevante la ubicación del servidor que logra la conexión en la red, o también es irrelevante la localización donde tengan las computadoras por la cual Booking opera y puede justamente establecer este comercio electrónico. Otro tema también, y como dije antes, que es necesario de conocer en el ámbito de los litigios de comercio electrónico, es la ley 27.078, que es la ley de las tecnologías de la información y la comunicación, que obviamente establece como autoridad de control a la ENACOM, y allí, además de establecer que el interés público en el desarrollo de las tecnologías de la telecomunicación e información, el orden público de la ley, el acceso como un derecho humano a las comunicaciones y a la conectividad, establece en el artículo 4 un tema que viene como segundo problema, porque primero tenemos que determinar la competencia del juez internacional. Una vez que logramos decir que el juez internacional es el argentino, nos queda otro debate. ¿Va a ser competencia federal o competencia ordinaria para presentar la demanda? Bueno, en materia de Internet y de telecomunicaciones, la regla es que la competencia es federal, salvo los conflictos derivados de las relaciones de consumo. Así lo establece el artículo 4 de esta ley 27.078, en coherencia dialógica con el artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece la justicia ordinaria. Es decir, que la regla en materia de consumo es justamente poder litigar en la justicia ordinaria para de esa manera reconocer la tutela procesal diferencial del consumidor y la tutela judicial efectiva, que, como dije, tiene rango constitucional en los tratados internacionales del artículo 75 inciso 22, y concretamente están regulados en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 28 y 24 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el artículo 2, apartado 3,
inciso A, B, C, y el artículo 14, inciso primero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas esas normas consagran la tutela judicial efectiva, que vemos que en este artículo 4 de la Ley 27.078 está correctamente reglamentada, porque justamente establece la competencia federal, salvo los conflictos que derivan de las relaciones de consumo. Así que cuando tengan que litigar contra cualquier plataforma colaborativa que oponga la excepción de incompetencia federal o cualquier otra empresa de telecomunicaciones, sepan que este artículo 4, junto con el artículo 53, establecen la competencia ordinaria. También esta ley, 27.078, establece la inviolabilidad de las comunicaciones y de los datos de tráficos asociados, y otro principio muy importante, y que en esto es pionero en el mundo, establece la neutralidad de la red de Internet. ¿Esto qué significa? Que ningún consumidor va a poder ser privado de acceder desde su ordenador a cualquier página de Internet, ni puede ser no solo bloqueado ese sitio, sino también restringido el acceso o mutilado el contenido que tenga ahí. Insisto, está desarrollada en extenso en el artículo 56 y 57 de esta ley, y consagra esto, que es una regla en el ámbito internacional, la neutralidad de la red de Internet. Por último, también tenemos, y ya específicamente en lo que es el tema del turismo, la resolución 904 del año 2008 de la Cancillería Argentina, que obviamente, como ustedes saben, la Cancillería Argentina, y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, es quien administra NIC Argentina, que es quien concede las autorizaciones para los subdominios .com.ar, .org.ar, etc. En el ámbito del derecho del turismo, todas las agencias de viajes, que obviamente tienen la obligación de inscribirse en la Secretaría de Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación, en este registro de agencias de viajes, también, si van a operar en el mundo digital, tienen la obligación de registrarse en el subdominio .tour.ar. ¿Esto para qué? Justamente para garantizarle al turista que está operando con una empresa que se encuentra debidamente autorizada por el Ministerio de Turismo de la Nación. Y además establece una regla muy importante, que toda entidad que vaya a registrar el dominio de Internet, que sea extranjera o que no resida en nuestro país, tiene la obligación de constituir domicilio legal en Argentina. Esto justamente para facilitar la tutela procesal diferencial del consumidor a los efectos de notificar el traslado de la demanda o cualquier otra intimación. Lo puede hacer notificando acá a un domicilio que tiene obligación de constituir una empresa que venga a comercializar a través de Internet. También otra de las finalidades es evitar la contratación por Internet de empresas que no se encuentren registradas, y también se puede, incluso tiene facultades Cancillería de bloquear el sitio web, que esto únicamente se limita a los dominios .com.ar, pero puede bloquear el sitio web de cualquier empresa que comercialice paquetes turísticos sin que tenga el debido registro acá en nuestro país. Acá está el caso Groupon.com.ar, que fue en el año 2011 denunciado por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo ante el Ministerio de Turismo de la Nación, que justamente estaba comercializando paquetes turísticos por Internet sin haber cumplido con esta resolución 904. Allí se bloqueó su sitio web, y luego esta empresa regularizó y constituyó el domicilio físico en Argentina, y además también constituyó el subdominio .tour.ar. Así que bueno, esta resolución también protege eficazmente. Obviamente la idea es proteger el derecho de los turistas, promover el uso de las tecnologías de la información, y obviamente darle valor agregado a las agencias de viajes que cumplan con esta normativa. De hecho, ahí tienen el enlace, el link, en el cual las agencias de viaje van a poder ver y revisar cuáles son las agencias de viaje que tienen el dominio registrado y que cumplen con esta resolución, para que el turista, a la hora de contratar, justamente a través de Internet, un paquete turístico, sepa qué empresa cumple con la normativa y cuál no. Ahí pueden ingresar el nombre, el quit o el legajo de la empresa, y van a poder encontrar si está habilitada para operar en el turismo de manera virtual. Y por último, otro tema que quería analizar acá, y con esto ya termino porque veo que se me está cumpliendo el horario, es las normas referidas, el artículo que regula el derecho aplicable en estos contratos internacionales. El artículo 2655 establece como derecho aplicable varias opciones, mejor dicho, establece como derecho aplicable el derecho del Estado al domicilio del consumidor, y da una serie de
de hipótesis. La primera es cuando la conclusión del contrato fue precedida a través de una oferta o una publicidad o una actividad realizada en el estado del domicilio del consumidor y este cumplió con actos para poder perfeccionarlo. ¿Cuál sería el caso? En que yo recibo en mi correo electrónico una publicidad, un hot sale de alguna agencia de turismo, etcétera, y yo perfecciono la operación a través de la contratación de Internet. Acá va a ser el derecho aplicable, el derecho argentino. Otra hipótesis es cuando el proveedor recibe el pedido en el estado del domicilio del consumidor, que este es difícil de que se aplique porque en general el consumidor, si contrata, el proveedor, por definición, digitalmente está sitiado en otro dominio IP, por lo tanto el pedido lo va a recibir siempre en el estado extranjero. O también, otra hipótesis es cuando el consumidor es inducido por el proveedor a desplazarse a un estado extranjero a fin de efectuar en él su pedido. ¿Cuál sería el caso acá? Los típicos casos de tiempo compartido, que a alguien le bonifican un viaje, esta persona va al extranjero y en el medio de un ámbito de cócteles, tragos y comidas, le ofrecen un contrato de turismo de tiempo compartido que está en el extranjero en dólares. Bueno, acá va a ser aplicable el derecho argentino, pero ojo que en esa hipótesis el juez competente va a ser el juez extranjero, porque no hay ningún elemento para vincularlo, y acá queda en evidencia el desacierto que tiene el artículo 2654, que no consagra como foro de tutela el juez del domicilio del consumidor, porque si este consumidor se desplaza al extranjero, contrata un tiempo compartido, si bien el derecho aplicable va a ser el argentino, no hay ningún punto de conexión para que pueda plantear la demanda ante un juez argentino, sino que tanto el lugar de celebración como el lugar de cumplimiento está en el extranjero. Y otro elemento, que es el único inciso que menciona el código, en el caso de los contratos de viaje por un precio global con prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. Este es el famoso paquete turístico. Este es el único inciso que menciona el contrato de viaje, y es el único inciso, insisto, que el código menciona y se refiere al contrato de viaje y lo utiliza acá como un punto de conexión atributivo para determinar el derecho aplicable en estos contratos internacionales. En defecto de estas reglas, se rige por el derecho del país del lugar de cumplimiento, y acá va a ser, obviamente, el extranjero, porque por definición, si estamos hablando de un turismo internacional, las prestaciones se van a cumplir en el extranjero. Y por último, y como regla la más subsidiaria de todas, establece que se rige por el derecho del lugar de celebración. Y acá volvemos a lo mismo, esto está establecido de modo supletorio. Entiendo que debió haberse previsto también acá la regla de la opción del consumidor para poder demandar ante el juez de su domicilio, y acá vamos a tener que aplicar la misma analogía que hicimos cuando vimos la jurisdicción internacional, para que el lugar de perfección sea considerado como el lugar de celebración, es decir, el lugar de donde parte la oferta aceptada por el viajero, aplicando, insisto, analógicamente el artículo 2652. Y por último, yo traigo acá a colación, esto no lo van a encontrar en el artículo 2655, pero el orden público, que está regulado en el artículo 2600 del Código Civil Comercial, que excluye la aplicación del derecho extranjero cuando transgreda los principios fundamentales del orden público argentino, de nuestro ordenamiento jurídico. Y acá también, no solo el ordenamiento jurídico argentino, sino también el orden público internacional. Y ustedes saben que, justamente si consideramos, y ya hay unanimidad a nivel mundial, que los derechos del consumidor son una especie de los derechos humanos, es claro que las normas que transgredan los derechos del consumidor están afectando el orden público, no solo nacional, sino también el orden público internacional, porque en todo el mundo y la mayoría de los países consideran a los derechos del consumidor como derechos humanos. Por lo tanto, acá podemos aplicar también el artículo 27 y 46 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, que nos permite dejar sin efecto la aplicación de una norma internacional cuando transgrede una norma de orden público interno. Esto justamente en coherencia con el orden público que ya sabemos tiene la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 65, el orden público que también establece la misma Ley 27.078 y los artículos 2 y 13 del Código Civil Comercial. Y por último, y con esto termino, el precedente en este es Favale Roque, en el cual se había contratado un paquete turístico
y acá el juez de primera instancia había rechazado la demanda aplicando la Convención de Bruselas, que vimos que estaba denunciada por Argentina y que ya no era derecho vigente. Así que obviamente que cuando se apeló, la Cámara revocó la decisión, estableciendo que justamente se aplicaba el derecho interno porque no había ninguna norma convencional que sea aplicable al caso, ya que el contrato de intermediación de viaje no era aplicable porque ese crucero se cumplía en Italia, y no es Italia un país signatario de esto. Por lo tanto, a falta de fuente convencional, la Cámara entendió aplicable el derecho argentino, y además, por este inciso D, y porque también fue el lugar de celebración, porque los pasajeros, los turistas, contrataban a través de su computadora, y también la jurisdicción aplicable porque era aplicable en el lugar de celebración del contrato, asimilando a que la plataforma de esta empresa Despegar, su domicilio electrónico sí coincidía con el domicilio real. Así que bueno, eso es todo. Cierro con la frase de Carlos Cosio, con el filósofo, que justamente el derecho se trata de novedosos conflictos en el mundo de las conductas humanas en interferencia intersubjetiva. ¿Esto qué significa? Que justamente es el juez también el que va a intervenir en esas conductas humanas, en esa interferencia intersubjetiva, y es quien tiene que hacer interpretaciones dinámicas de la norma para justamente resguardar la tutela procesal diferencial del consumidor, más aún en el ámbito de las contrataciones electrónicas de carácter internacional. Así que bueno, eso es todo. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Sí, ha cumplido perfecto con el tiempo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Le agradecemos mucho la exposición. Vamos a pasar a las preguntas. Primero vamos a hacer una aclaración que hizo el doctor Adaro en el chat, ¿sí? Que nos dice que NIC, Argentina, está bajo la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y no en Cancillería. La aclaración que nos hace el doctor. Bien, gracias, bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera nos dice que, voy a abrir así el chat, bien, así puedo leerlas todas. La naviera MSC Cruceros, en la emisión de su ticket, fija domicilio a todo efecto legal en Italia. Un segundo que se me va el chat. Fija domicilio a todo efecto legal en Italia, pero el paquete dice, turístico fue adquirido en una agencia argentina. Sí, ahí la leo a la pregunta. Ay, perdón, sí, que no sé por qué se me cierra. ¿Qué validez tiene la jurisdicción con la competencia en Argentina por haber sido contratado con una agencia argentina? ¿Qué validez tiene la propia jurisdicción? Entiendo que sería esa la pregunta. Acá es aplicable el caso que acabamos de ver rápidamente, Favale y Roque, en el cual justamente también los turistas habían contratado a través de una agencia de viajes por internet en Argentina con un crucero que se ejecutaba y se cumplía en Italia. Lógicamente que acá es como ha sido un viaje combinado, viene a hacer aplicación el artículo 2655 que vimos recién, que establece justamente en su inciso E la posibilidad de no solo que el derecho aplicable sea el argentino, sino también la jurisdicción porque se considera el lugar de celebración del contrato, digamos, la perfección desde donde parte la oferta aceptada. Así que es para plantear la demanda acá en Argentina. Obviamente que van a resistir, van a encontrar oposición de la empresa, porque siempre lo que quiere la empresa es ir a litigar en el extranjero, porque de esa manera sabe que son muy pocos los consumidores que están en condiciones de ir a litigar al extranjero, pero la demanda es, en mi modo de ver, totalmente presentable en Argentina. Obviamente que va a tener que contratar el traslado que le vaya a plantear la empresa de crucero, pero la agencia de viaje es responsable solidaria por la prestación incluso de los prestadores turísticos que dan la prestación directa, en este caso la empresa de transporte marítimo. ¿Por qué? Porque esta solidaridad deriva también de la conexidad contractual que prevé el artículo 1073 a 1075 del Código, y también por el artículo 40 de la ley 2440 de defensa del consumidor, que justamente establece la solidaridad. Así que, desde un punto de vista práctico, hasta incluso es más conveniente demandar directamente a la agencia argentina sin demandar a
a la empresa marítima, y que directamente, si la agencia de viajes después tiene su acción de regreso, sabrá si la ejercita o no. Pero directamente, si demanda a la agencia de viajes, ahí sí no va a poder tener ningún planteo de incompetencia internacional, para evitar, ¿no?, esta discusión. Bien. Es la única pregunta que tenemos. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra consulta. Si no, vamos a despedir al doctor y vamos a dar paso al doctor, el segundo expositor. Bueno, muchas gracias a todos por las felicitaciones y por la atención. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, ahí dejé mi mail para que cursen cualquier consulta o lo que fuera. ¿Ahí se ve? Se ve muy bien. Sí, perfecto. Bueno, en realidad, el tema de la Comisión número 5 de Derecho del Consumidor en las jornadas nacionales es el siguiente: principios del derecho del consumidor, su proyección en las relaciones de consumo en entornos digitales. Bueno, ese es el gran tema, pero bueno, como cuando uno empieza a ver, se desgrana el tema de los principios en todos estos principios que yo les he anunciado ahí. El principio de progresividad y no regresión, que lo conocemos en materia de derechos humanos, y obviamente aplicable al de los derechos de los consumidores, justamente porque hemos asistido a un proceso de humanización del derecho del consumidor, con el principio de orden público, que ya todos conocemos, fundamentalmente por el artículo 65 de la ley 24240, que así lo determina, el principio de acceso al consumo, que ya lo tenemos consagrado en el Código Civil y Comercial, principio de transparencia en los mercados, principio de consumo sustentable, que también está regulado en el Código Civil y Comercial, mencionado al menos, principio de respeto de la dignidad humana. Bueno, eso es lo que mencionamos, justamente que ahora también la dignidad humana está reconocida expresamente en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, además de los tratados internacionales y demás. Principio de los consumidores, de protección de los consumidores hipervulnerables, que era lo que me interesaba poner la atención, de ahí la flechita. Principio de prevención de riesgos, principio de precaución y su posible aplicación en materia de derecho al consumo, y también el principio antidiscriminatorio, que también tiene una regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, pero bueno, de todos estos principios que están reconocidos expresa o implícitamente en el microsistema de protección de los consumidores hoy vigente, también están consagrados en el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que está siendo tratada en el Congreso de la Nación, y también en una de las resoluciones del Mercosur que mencionó el doctor González Vila, están prácticamente reconocidos casi todos estos principios, se agregan un par más. Bueno, yo elegí puntualmente el tema de principio y de desventaja en los entornos digitales. Bueno, pues esa era justamente la idea y la amplitud que tiene el tema de la Comisión número 5 en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Bueno, como dice Germán Müller, el aumento significativo de las operaciones en entornos digitales obliga a acentuar la protección del consumidor, que se encuentra en una situación de especial debilidad, con el fin de prevenir manipulaciones, situaciones engañosas o fraudulentas, y de combatir las cláusulas o prácticas abusivas que pueden existir en este sector de la actividad. Bueno, eso me parecía importante plantearlo como introducción, porque justamente lo que vamos a analizar es un consumidor particular, que es el consumidor digital, o el consumidor actuando en distintos entornos digitales. Debemos partir de una consideración que el consumidor nace, obviamente, cuando aparece la llamada sociedad de consumo, en donde tenemos estos elementos, factores o variables que hacen a la sociedad de consumo y que se termina convirtiendo en el hábitat del consumidor. Entonces, en este círculo lo que vemos es, bueno, la moda, que impone la adquisición de ciertos bienes y servicios, el acceso fácil al crédito para el consumo, los medios de comunicación junto con la publicidad juegan un factor determinante en la creación de necesidades de los consumidores, justamente a partir de esa posición que lo hace especialmente fuerte frente a los consumidores. Y por último, uno de los recursos que se utiliza para
concretar el contrato de consumo, que son los contratos celebrados por adhesión y que ahora también están regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, la vulnerabilidad, porque nosotros vamos a hablar de los sujetos hipervulnerables, o sea, los sujetos que tienen una vulnerabilidad particular. Bueno, nos hace primero, antes que nada, reflexionar en este concepto de vulnerabilidad como un concepto propio o como un elemento típico de la definición de los consumidores. Si vamos al diccionario común, vamos a ver que vulnerable implica que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. Y como ejemplo podríamos decir los niños son muy vulnerables. Bueno, en ese punto podemos establecer una serie de sinónimos de la palabra vulnerable, entre algunos de los que les he puesto ahí: débil, frágil, endeble, desvalido, etc. Pero bueno, fíjense que la propia noción de vulnerabilidad nos está indicando que es alguien que puede ser dañado física o moralmente. Y esta nota es lo que tipifica en términos generales al consumidor en abstracto en la relación de consumo que entabla con el proveedor. Por eso decimos que en el contexto de la sociedad de consumo y la falla del mercado, necesariamente aparece esta noción de vulnerabilidad, porque hay un desequilibrio de fuerzas, no solo económicas, sino también cognitivas entre los consumidores y los proveedores en las relaciones de consumo. Es decir, no solo en los contratos que ya se han celebrado, sino también muchas veces en las prácticas comerciales que llevan a que el consumidor se entable o celebre un contrato con un proveedor determinado. La vulnerabilidad sabemos que lleva implícita o se asocia a la noción de desigualdad. Pero no es una desigualdad cualquiera, sino que es una desigualdad específica. Esta vulnerabilidad que estamos mencionando es estructural, lo que implica que todo consumidor, como decíamos recién, en abstracto va a ser un sujeto vulnerable. A diferencia de otras desigualdades que podemos conocer, la vulnerabilidad de los consumidores dijimos que era específica y estructural y requería una protección especial. Por eso se diferencia de la desigualdad genérica, que no requiere normas protectorias especiales. La vulnerabilidad es un aspecto de la desigualdad y se refiere a una desigualdad de recursos que, en el caso nuestro, el sujeto consumidor tiene para relacionarse con los demás, es decir, con los proveedores. Bueno, por eso es que el ordenamiento jurídico, ante la aparición del consumidor y esa relación que tiene de desigualdad específica y estructural, que hemos llamado vulnerabilidad frente al proveedor, lo rodea de una serie de protección calificada como de orden público y además con reconocimiento constitucional en el artículo 42 de la Constitución, a fin de alguna manera restablecer ese desequilibrio que no tiene por naturaleza esta relación que se entabla entre el proveedor y el consumidor. Bueno, me parece también importante que mencionáramos que la vulnerabilidad se vincula directamente a la noción de orden público protectorio, en el sentido de que si está íncita o es innata la noción de consumidor, implica, esto es muy importante que lo resaltemos, una presunción juris et de jure de que no acepta una prueba en contraria en hipótesis en concreto. No se puede argumentar el conocimiento técnico superior al del consumidor medio para excluir de la protección a un consumidor que tiene que cuenta a su favor con esta presunción juris et de jure. La vulnerabilidad del consumidor, habíamos dicho, que es la que justifica que exista un microsistema de protección y justifica concretamente el principio protectorio constitucional y que todos conocemos, que está en la ley 2440, en el artículo 3, en el 37 y también en el Código Civil y Comercial, de que en la duda siempre vamos a estar a la solución más favorable al consumidor. En un ámbito procesal, en caso de duda acerca de la prueba, vamos a estar acerca de que los hechos han estado acreditados en favor del consumidor, etc. Bueno, de esta manera lo que intentamos es que se restablezca esa desigualdad formal, se convierta realmente en una igualdad real entre el proveedor y el consumidor. De alguna manera equiparamos e igualamos, equilibramos de nuevo esa relación, protegiendo con normas de orden público esa posición que ocupa el consumidor.
Bueno, esto lo mencionamos, bueno, lo que llamamos lo adelante económica, en la que obviamente el proveedor tiene una superioridad en cuanto a poder económico y recursos económicos frente al consumidor. Eso no se puede hacer particularmente fuerte frente a un consumidor determinado. Pero también podemos hablar, como decíamos, de una vulnerabilidad cognoscitiva, es decir, que hace los aspectos de la información y el conocimiento, y que puede estar dirigida a una cuestión técnica, es decir, de conocimiento de la profesionalidad del proveedor y que el consumidor desconoce, o bien una vulnerabilidad cognoscitiva desde el punto de vista jurídico, es decir, la normativa que lo rige, o que rige esa actividad y demás. Entonces, vulnerable es un sujeto que es más débil frente a otro en una relación jurídica y por ello requiere de una protección por parte del derecho. Una protección que hemos dicho recién que es de orden público y que como es de orden público es irrenunciable. Pues ahí le he puesto atrás, he completado un poco los conceptos de vulnerabilidad, que después les mando el PowerPoint para el que esté interesado, lo consulte. Ahora bien, esta es la cuestión genérica, vulnerabilidad como estructural, como nota típica de un consumidor en la relación jurídica de consumo que establece con el proveedor. Lo que nos interesa es cómo se proyecta esa vulnerabilidad en las relaciones de consumo que se entablan en los entornos digitales, que hemos mencionado más temprano. Obviamente, bueno, pensamos en el comercio electrónico, pero hay una serie de actividades, de servicios que se prestan a través de Internet o distintos entornos digitales, en donde esa vulnerabilidad de los consumidores pueden convertirse en unos sujetos especialmente vulnerables. Entonces, bueno, aquí aparece la otra noción que nos interesa, la vulnerabilidad del consumidor digital cuando actúa en estos entornos digitales. Podemos decir que el consumidor de Internet o el consumidor que actúa en entornos digitales, cualquiera sea su especie, es un consumidor hipervulnerable siempre o solo en algunos casos. Entonces, bueno, por eso es que necesitamos introducirnos un poco en la noción de la hipervulnerabilidad de los consumidores. Podríamos esquematizar esta situación de este modo. La noción de consumidor hipervulnerable la graficamos, por un lado, partiendo obviamente de que si es consumidor, ese consumidor es un sujeto vulnerable por sí mismo, es decir, en abstracto, el proveedor siempre es un sujeto vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene esa vulnerabilidad estructural que mencionábamos recién, que sea por el mayor poder económico, cognoscitivo que tiene el proveedor frente al consumidor. Por otro lado, necesitamos que concurra la vulnerabilidad coyuntural o especial, que sumado nos hace llegar a la noción de consumidor hipervulnerable. Es decir, es un consumidor como cualquier otro, por ende, es un sujeto vulnerable desde el punto de vista estructural, todo lo que decíamos recién, pero además, este consumidor, para ser hipervulnerable, necesitamos que se le adicione esa vulnerabilidad coyuntural que lo hace más vulnerable que a cualquier consumidor común, ¿sí? Entonces, bueno, es un consumidor que tiene una vulnerabilidad agravada, que este consumidor, bueno, obviamente se torna más frágil en las relaciones de consumo y esto obliga a potenciar los mecanismos protectorios. Bueno, como también se mencionaba recién por el doctor González Vila, la categoría de consumidores hipervulnerables fue incorporada a la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, y fíjense como aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Entonces, fíjense todas las situaciones
o características particulares de ciertos consumidores en particular, que pueden colocar a ese consumidor que ya es vulnerable desde el punto de vista estructural en una situación de mayor vulnerabilidad, y de allí que hablemos de un consumidor que es más que vulnerable, es hipervulnerable. Que podrán ser considerados consumidores hipervulnerables las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo. Bueno, obviamente, esta resolución... Perdón. Sí. Le tengo que... se corta un poquito y se congela... Se congela un poco. Bueno, ¿querés que intente sacar la cámara? Ah, ver si quizás. Espérate. Sí, sí, puede ser. Probemos. A ver. Espera. Mil disculpas. No, me hubieras dicho porque no, la verdad que no. Me sale No, un que cartel. empezó de a poquito. Es que me salió un cartel como que estaba inestable internet. A ver. Salvo... A ver, ahí. No sé si con los datos. A ver, probemos ahí. Espera. Bueno, estamos ahí. Bueno, esta resolución es muy importante, aunque sea desde el punto de vista doctrinario, porque bueno, se aplica a las cuestiones administrativas, de procedimientos administrativos, no lo podríamos aplicar a un proceso judicial nosotros, pero bueno, por lo menos tiene un valor doctrinario importante, sobre todo porque bueno, recoge la opinión de los especialistas más destacados en la materia. Bueno, después yo les dejo, ¿no? He puesto por ahí mucho texto, después lo pueden ver cada uno. Ahí no sé si se escucha mejor. Erika. Sí, Claudio, está mejorando. Sigamos. Bueno. Perdón, sí, ahí mejoró muchísimo. Bueno, fíjense que en lo que decíamos recién, este consumidor es hipervulnerable cuando, en función de integrar un grupo particularmente desventajoso, se le intensifica su nivel de vulnerabilidad. Bueno, por todas las razones que hemos visto recién. De modo que se trata de colectivos en los que el nivel de fragilidad se acrecienta. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo destaquemos, como hacíamos recién, porque el derecho de los consumidores también ha recibido la impronta de la teoría de los derechos humanos, una materia que no ha escapado a la humanización de los derechos humanos de los consumidores, de las y los consumidores. En particular se les aplica cuando el consumidor se califica dentro de alguna de las categorías tuteladas por tratados que han sido incluso reconocidos constitucionalmente, tratados de derechos humanos como los menores, los discapacitados, ancianos, mujeres, es decir que ya se trata de sujetos, categorías, grupos, colectivos que ya tienen una protección diferenciada en general y que muchos de ellos tienen rango constitucional por los tratados que se ocupan de estos colectivos. Bueno, ya las Jornadas Nacionales de Derecho Civil que se hicieron en Tucumán en el 2011, se abordó la categoría de los consumidores hipervulnerables, también llamados subconsumidores. Entonces, bueno, ahí una de las conclusiones de la comisión fue que tratándose de consumidores especialmente vulnerables, en razón de concretas condiciones personales, tales como la minoridad, la ancianidad, la pobreza o la marginalidad, entre otras, debería acentuarse el proceso protectorio. Bueno, ahí está la clave de todo. Cuando nosotros vemos que a ese consumidor que tiene esa vulnerabilidad estructural que lo hace ser consumidor, le sumamos una vulnerabilidad coyuntural, estamos frente a un consumidor hipervulnerable. ¿Y cuál es el efecto práctico de esto? Bueno, que en estas situaciones lo que tenemos que hacer es acentuar ese principio protectorio que aplicamos en general a cualquier consumidor. En el anteproyecto de ley de defensa del consumidor se regula expresamente en el artículo 3 los consumidores hipervulnerables. Entonces fíjense que dice que el principio de protección del consumidor se acentúa tratándose de colectivos sociales hipervulnerables. En tales supuestos, en el marco de la regulación de consumo, la educación, la salud, la información, el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente garantizados. El artículo 6 habla concretamente del principio que me interesaba desarrollar,
principio de protección especial para situaciones de vulnerabilidad, de hipervulnerabilidad. Este artículo dice, el sistema de protección del consumidor protege especialmente a colectivos sociales afectados por una vulnerabilidad agravada, derivada de circunstancias especiales como en particular niños y adolescentes, personas mayores, enfermas o con discapacidad, entre otras circunstancias. Entonces, fíjense que el anteproyecto de ley de defensa del consumidor, que como decíamos recién, está en el Congreso de la Nación para su tratamiento, regula expresamente la categoría de consumidores hipervulnerables, tal como lo venía sosteniendo la doctrina, y también se ocupa de regular este principio de protección especial para situaciones de hipervulnerabilidad. Consecuencias prácticas de calificar a un consumidor como hipervulnerable. Bueno, ahí me parece que esto es muy importante, como que lo tengamos en cuenta, porque si no queda como que solamente es una cuestión teórica, y no, es una cuestión muy importante para enfocar las soluciones de los distintos casos que se puedan presentar, y sobre todo por lo que decíamos recién, porque lo principal es que aquí lo que hay que acentuar es el principio protectorio. ¿Para qué puede servir o para qué puede tener importancia? Para valorar la culpa de la víctima como eximenta de responsabilidad, para determinar la claridad o la suficiencia de la información. Esto es muy importante en la contratación electrónica o la actuación de los consumidores en entornos digitales, porque ahí lo que necesitamos es que el proveedor que tiene la información plantee la información en términos adecuados a los medios electrónicos con los que está utilizando para vincularse con los consumidores. También es una pauta para establecer el sesgo engañoso o abusivo de un mensaje publicitario. Puede servirnos también para dimensionar el efectivo cumplimiento del proveedor del deber de suministrar un trato digno y equitativo al consumidor. Y por último, para hacer actuar el principio de las cargas probatorias dinámicas si estamos frente a un proceso en donde se hayan lesionado derechos de consumidores en situación de hipervulnerabilidad. Bueno, el consumidor digital ya hemos dicho que tiene una particularidad, que bueno, sería un consumidor que tiene una vulnerabilidad estructural, y que esa vulnerabilidad estructural tiene además una vulnerabilidad coyuntural, que aquí estaría dado por el medio a través del cual se conecta para adquirir los bienes y servicios. Entonces, las características de esta relación están dadas por la rapidez, la inmediatez y la vinculación online entre las partes a través de diversas plataformas, aplicaciones, dispositivos móviles y o internet. Entonces, aquí destacamos que la asimetría se ve como muy marcada o incrementada, y el consentimiento del consumidor se encuentra totalmente condicionado a esa información que tiene que proporcionarle por medio electrónico el propio proveedor. Bueno, esto lo pasamos para... La verdad que no sé a qué hora empecé. Bueno, entonces, es posible sostener, dicen los Bieli y Ordóñez en su obra de contratos electrónicos, es posible sostener la existencia en algunos casos de consumidores o usuarios hipervulnerables en la contratación efectuada en entornos digitales, que amerite una protección más agravada por parte de los legisladores y los jueces. En el caso de contratos electrónicos, la hipervulnerabilidad puede estar dada por inexperiencia de los consumidores en navegación, contratación por internet, producto de la falta de equivalencias técnicas para comprender el funcionamiento de la operatoria, además de que el proveedor genera en razón de un retaseo, un ocultamiento de información de los productos que ofrece. Eso es muy importante porque, bueno, esa es justamente la particularidad que hace a esta vulnerabilidad especial del consumidor digital. Como más temprano se mencionaba también, estamos en una época en donde en general podemos hablar que hay un nuevo alfabetismo, que es el analfabetismo digital, y bueno, que esto también lo tenemos que analizar cuando hay una colisión con la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, ¿qué es este analfabetismo digital? Bueno, más allá de lo que conocemos como analfabetismo en general, este analfabetismo se trata de un nuevo tipo de analfabetismo, que no se trata ya de saber leer ni escribir, sino este analfabeto digital carece de las herramientas tecnológicas para poder realizar las tareas cotidianas. Entonces, bueno, lo particular es que esta
en forma de analfabetismo abarca a todas las personas en todos los segmentos, en todos los estratos etarios. Personas con discapacidad, bueno, obviamente las personas que tienen alguna discapacidad tienen una dificultad mayor para acceder a las plataformas digitales, por lo que se debe garantizar su acceso como un derecho del consumidor, considerando las características físico-motoras, perceptivas, sensoriales y mentales del usuario. Justamente, una de las leyes que se ocupa de este tema es la ley 26.653 de acceso a la información pública, que comienza a exigir a ciertas entidades que respeten en los diseños de sus páginas web las normas y los requisitos sobre accesibilidad de la información que faciliten el acceso a las personas que tienen alguna discapacidad. Y bueno, me parecía importante que terminara con esto, el tema de la información en los entornos digitales. Bueno, justamente lo que hace que el consumidor digital pueda ser calificado en numerosas situaciones como un consumidor hipervulnerable, es que justamente lo que debemos acentuar, o de lo que carece generalmente, es de la información adecuada respecto de ese bien y ese servicio y las modalidades de la contratación que quiera adquirir. Entonces, el consumo de bienes y servicios en la red, por las particularidades que lo caracterizan, traen consigo una mayor exposición del consumidor y debe ser balanceada con una mayor información. A mí me parecía importante que, bueno, acá obviamente tenemos que mencionar el artículo 4 de la ley 2440, que, bueno, es el artículo que más modificación ha tenido de esta ley y que habla del deber de información en general. El Código Civil y Comercial habla de la información en el 1100 de manera semejante, aunque con algunas diferencias que la doctrina destaca como importantes, pero bueno, más o menos consagra el deber de información del artículo 4 de la 2440 con algunas particularidades. Contratos celebrados a distancia. Acá me interesaba destacar esto porque esto sí puede ser esto sí es aplicable en la contratación electrónica y la actuación de los consumidores en ámbitos digitales. Establece que los contratos celebrados a distancia son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia. Entendido ese portal, los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Y en especial se consideran los medios postales, electrónicos, telecomunicaciones, así como servicios de radio, televisión y prensa. Bueno, esto es muy importante porque nos está describiendo cuáles son los contratos que vamos a llamar como celebrados a distancia. Bueno, acto seguido, también se regula en el Código Civil la información sobre los medios electrónicos, diciendo que si las partes se valen de técnicas de comunicación electrónica o similares, el proveedor debe informar al consumidor, además del contenido del contrato y facultad de revocar y demás, todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume esos riesgos. Entonces, fíjense, el Código Civil y Comercial acá ya habla de la información que respecto a los medios electrónicos que vamos a utilizar en este contrato a distancia. El anteproyecto de Código de Ley de Defensa del Consumidor regula la contratación a distancia. Menciono, bueno, ahí le puse dos artículos, el 71 que habla de la equiparación de derechos, que dice que, bueno, en el ámbito de la contratación electrónica se reconoce y garantiza un grado de protección que nunca será inferior a lo otorgado en otras modalidades de comercialización. Es decir, que hay un mínimo que tiene que ser garantizado en comparación con otras formas de contratación a la electrónica. Y el artículo siguiente habla concretamente de la información, diciendo que en las diversas etapas de la contratación electrónica se exige que el consumidor sea informado con el estándar más elevado que sea posible. O sea, fíjense cómo acá se califica ese deber de información que tiene el proveedor. Tiene que ser informado el consumidor, pero con el estándar más elevado posible, a fin de lograr que éste resulte plenamente consciente de sus derechos y de sus obligaciones. A estos fines se ponderará el grado de vulnerabilidad del consumidor. Entonces, bueno, ahí hay que analizar frente a qué consumidor estamos, si lo vamos a calificar, cuál es el grado de vulnerabilidad que tiene. Bueno, esto después se los paso, así que voy a ir a un caso para ir terminando. La hipervulnerabilidad del consumidor en un precedente jurisprudencial para pensar escenarios y soluciones para los consumidores que actúan en los entornos digitales. Bueno, en este caso,
que fue resuelto hace en marzo. Bueno, se trataba de que una señora interpone una demanda contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que se declare la nulidad de un préstamo y un adelanto de haberes realizados de su home banking en dicha entidad. Así, reclamó una indemnización por los daños y perjuicios que sufrió a raíz del operatorio. Bueno, en dicha pieza manifestó haber sido víctima de una estafa electrónica, habiendo un tercero sustraído mediante diversas maniobras, sus datos de acceso a su banca electrónica y describió los préstamos que pretende anular. Entonces, fíjense cómo acá había sido esta señora, que era una jubilada, había sido engañada por un tercero, y bueno, en esa estafa electrónica había logrado obtener las claves de acceso a sus cuentas. Bueno, finalmente solicita como medida cautelar que se le hace lugar que se ordene a la demandada la abstención en lo sucesivo de efectuar los débitos automáticos mensuales de su caja de ahorro por el préstamo y se ordene la restitución de la suma en concepto de débito, cancelación, adelanto de haberes y el saldo existente al 16/9/2020. Bueno, este era el caso típico en donde vemos una persona, que es una persona jubilada, adulta mayor, que se desenvuelve en entornos digitales y que fue una presa fácil de un tercero que logró, mediante una estafa electrónica, obtener sus claves para acceder a sus cajas o a su cuenta bancaria. Obviamente ahí la Cámara entendió que el derecho, en el otorgamiento de la medida cautelar, entendió que el derecho invocado por la parte actora no resulta verosímil en cuanto al engaño del cual denuncia haber sido víctima, y también en cuanto a la eventual responsabilidad del banco accionado, ya que la entidad financiera pudo haber fallado en su deber de seguridad al permitirle a un tercero suscribir una contratación en su nombre. La indisponibilidad de un porcentaje importante de los ingresos del accionante resulta una afectación irreparable en el derecho a propiedad y a los fines cautelares. El peligro en la demora se encuentra configurado. Fíjense que se sostuvo en este precedente respecto de la consumidora, que en definitiva fue calificada como una hipervulnerable. La vulnerabilidad estándar del consumidor y las condiciones de situación en que se encuentran grupos de personas vulnerables en relación a la condición de adulto mayor de la actora, permite identificar en el derecho del consumidor una categoría que requiere especial protección vinculada de manera directa con la aplicación de los derechos fundamentales a las relaciones de consumo. Bueno, obviamente ahí se citan las convenciones, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, se define este grupo etario, y el artículo 4 dice que los Estados partes adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Bueno, este caso me pareció sumamente relevante para plantear, por lo menos, cuáles son los escenarios en los que se desenvuelven los sujetos, los consumidores especialmente vulnerables o hipervulnerables en los entornos digitales, y cuáles pueden ser las posibles soluciones que podemos ensayar con este afianzamiento del principio protectorio cuando se trata de sujetos consumidores hipervulnerables. Bueno, y para terminar, como dice Sandra Frutagli, la acentuación de la tutela de consumidores vulnerables puede concretarse por vía legislativa, con acciones afirmativas en aquellos ámbitos donde resulta necesario superar hiposuficiencias derivadas de una peculiar condición o situación y garantizar la igualdad en el acceso a los bienes o evitar el agravamiento de la debilidad existente. Lo cierto es que las medidas seleccionadas por el legislador pueden mostrar una tipología variada, dependiendo de la heterogeneidad y complejidad de las situaciones merecedoras de tutela. Por otro lado, Baroselli nos aporta que es el derecho del consumidor con su fuerza humanista y protectora de la dignidad quien debe tomar la problemática de los consumidores hipervulnerables en el eje de sus debates centrales y promover que las autoridades públicas adopten las medidas adecuadas para visibilizar sus problemáticas, garantizar sus derechos y defender sus intereses con justicia y equidad. A recordar, ya que estamos hablando de consumidores hipervulnerables en entornos digitales, que hoy, mañana y pasado podemos ser unos consumidores hipervulnerables porque tenemos el hot sale.
Bueno, muchas gracias. Doctor Pablo de Rosas, que va a hacer la presentación del doctor Gustavo Coloto. Así que muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora la próxima conferencia será del miembro del Instituto Cuyano, el doctor Gustavo Coloto, que bueno, para los que no lo conocen, son de otra provincia, es un juez de cámara de nuestra provincia, es profesor de Derechos Reales y ha sido coautor de un código, codirector de un código procesal civil comentado de Mendoza, que también, como podemos destacar en el caso del quema de consumidores, tiene un proceso de consumo que está funcionando bastante bien en la provincia de Mendoza. Gustavo Coloto, además es especialista en Derecho de Daños de la Universidad Nacional de Cuyo, y hoy nos va a disertar sobre el tema que en la Comisión de Derechos Reales ha puesto en las jornadas que se iban a dictar el 2021-2022 sobre anticresis. Doctor Coloto, bienvenido, y acá está su lugar. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento a De Rosas por la presentación, al Instituto Cuyano. Lamento que los aburra en este tiempo. Me encantaba la discusión que existía recién con mis dos colegas. La verdad que fueron brillantes ambas posiciones y daba mucha tela para cortar esto. Y coincide con Mariel. Generalmente las reuniones del Instituto Cuyano, no sé si te acuerdas, Pascual, dan para alguna que otra discusión, como años atrás pasó en la Universidad Nacional de Cuyo, pero bueno, me parece que retroalimenta la necesidad de que tenemos ambos todos de participar. Genera un debate y ese debate me parece que es lo que suma y fortalece a cada una de las posiciones. A mí lamentablemente me ha tocado bailar con la más fea, porque en la Comisión 6 de Derechos Reales, algunas estimadas colegas me habían dicho que había una intencionalidad oculta en la elección del tema, justamente para promocionar alguno que otro libro. Es más, de hecho lo tengo acá, se los muestro, ahí está, repensando la anticresis, y uno dice, ¿cómo va a escribir de anticresis? Porque justamente la anticresis no es un derecho real que tenga mucho uso, que generalmente es uno de los derechos reales olvidados. Incluso hay artículos, se los recomiendo porque hay artículos incluso de Alicia Puerta y de Bono hablando sobre la viabilidad de este instituto y por qué debía o no incluirse dentro de la reforma del Código Civil y Comercial. La cuestión es que de hecho la anticresis está dentro de nuestra codificación. Hoy por hoy, a partir de las jornadas, ha tenido especial atención en cuanto al resto de los derechos reales, porque justamente va a ser el tema de la jornada. Entonces, la idea es seguir pensando en de qué manera podemos aportar algunos elementos o cuáles son las dudas que, por lo menos a mi entender, existen y que sería necesario un debate en esas jornadas que en algún momento, y si Dios quiere las tendremos, porque estas de las jornadas preparatorias, Mariel, venimos haciendo hace tiempo y estamos preparando, va a llegar un momento en que vamos a tener que concurrir a la jornada nacional. La idea es hacerlo un poco más activo, la idea es no extenderme más el tiempo, prefería el debate de los chicos antes que aburrirlos con anticresis, pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre ello. ¿Puedo compartir pantalla, cierto? Sí, puedo compartir pantalla. Sí, doctor. Sí, se puede. Sí. Bueno, ¿se ve bien, Pablo? Hola. Ahí se ve perfecto. Se ve bien, se ve bien. Bien, se ve perfecto. Bueno, la cuestión es hablar sobre la anticresis y uno empieza a pensar dónde estaba la anticresis. Raramente celebrada, por lo menos no hay muchos antecedentes dentro del derecho privado. La intención del código, y esa era la idea de su incorporación o su mantenimiento dentro de la existencia del código civil, ya que Vélez lo tenía expresamente prohibido, era renovarla de una manera para hacerlo un poco más atractivo, porque
está dentro del lote de los derechos reales de garantía, y dentro de los derechos reales de garantía tenemos a la hipoteca y a la prenda como los derechos reales más usados. Entonces el desafío era ver si la podrían hacer más atractiva para las personas, a ver si podían de alguna manera servirse este derecho real. Garrido en alguna oportunidad, cuando veía que se la denostaba permanentemente porque se trataba de un derecho real no muy utilizado, entendía que era una institución en sí buena, útil y aplicable, no postulando su independencia justamente, sino necesariamente acompañándola junto con otros derechos reales, como por ejemplo el derecho real de hipoteca, y les pedía que era un instrumento eficaz a los fines de solventar la financiación de la construcción de un edificio, justamente porque el acreedor anticresista se haría poseedor de la misma, o del edificio, o sobre parte del terreno, o sobre parte del inmueble a construir. Entonces, en ese caso, la anticresis sería como el objeto de posesión del mismo, y por ende la forma en las cuales se podría cobrar o percibir su crédito. La intención de ello era lo que establecía la Corte Nacional, y incluso la doctora Hayton hablaba de que en realidad este derecho real no era solamente el patrimonio exclusivo del derecho privado, sino también del derecho administrativo y del derecho público. Dice que generalmente se utilizaba este derecho real cuando una persona como propietario lo entregaba a otro para hacer construcciones y al mismo tiempo explotaba el inmueble a cambio de un canon mensual menor al que donaría si no hubiera hecho las mejoras. Es decir, este derecho de anticresis, este derecho administrativo de anticresis iba a ir acompañado o accedía junto a otros derechos nacidos del ámbito del derecho público, tanto como la concesión administrativa, o alguno similar al mismo, para cuales acompañaba la anticresis en esta posibilidad de financiar la construcción, por ejemplo, o el mejoramiento de un edificio, por ejemplo, un hospital público, en cuyo caso esa concesión que se establecía de la construcción se le otorgaba al constructor la posibilidad, por ejemplo, de la utilización de un buffet. Si la construcción y utilización de un buffet, en cuyo caso, con la producción de lo producido, con el valga la redundancia, en ese buffet poder acompañar o empezar a saldar algunas de las cuotas o deudas que pueda tener objeto de la concesión o del contrato de construcción anexo al mismo. Ya a partir del proyecto 98 habíamos observado de que si la idea era mantener el objeto de este derecho real, de esta anticresis, en el proyecto 98 se fijaba, se entendía que era necesariamente, había que hacerle un ajuste, es decir, un ajuste que la hiciera más renovada, un ajuste que pretendiese movilizarla más, un ajuste que me pudiera incluso ser acompañada de otros tipos de derechos reales, como justamente el derecho real de garantía, como decía Garrido, Cordovera, es decir, acompañar a la hipoteca o acompañar alguna vez a la prenda a los fines de que nosotros podamos movilizarlo al derecho real, ¿cierto? Y entendía en el proyecto 98 que era necesario ampliar el objeto de la anticresis a las cosas muebles registrables, que hasta ese momento el Código Civil no lo obtenía. La cuestión es preguntarnos entonces de qué se trata la anticresis, justamente para que después observemos cuál es la posición que asumimos, las dificultades que observamos dentro de la norma y que seguramente van a ser planteadas en las jornadas a realizarse el año que viene. La primera es identificar a la anticresis con lo que establece el artículo 22.12, es decir, entendiéndola como un derecho real de garantía que recae principalmente sobre cosas registrables, no principalmente, exclusivamente sobre cosas registrables individualizadas, con la particularidad, a diferencia de otros derechos reales de garantías, en el que la posesión se le entrega al acreedor, a un tercero designado por las partes, y a quien se le autoriza a percibir los frutos para imputarle una deuda. ¿A quién se autoriza a percibir los frutos? Es la idea esencial del traslado de la posesión a favor del acreedor anticresista, ¿cierto? Porque el objeto principal del mismo es justamente esto, el de cobrarse con frutos. Entonces, la primera novedad que observamos en el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, es la ampliación de su objeto. En primer lugar, se mantiene la existencia de este objeto inmobiliario, es decir, una cosa inmueble, en la medida que sea productora de frutos. Por lo tanto, la posesión se le entrega a un acreedor o a un tercero designado por las partes,
con la posibilidad de percibir los frutos imputándose a la deuda, es decir, necesariamente tiene que encontrarse en producción. Imaginemos una finca, en nuestro caso, en Mendoza o San Juan, productoras de viñedos, en cuyo caso, a los fines de la concreción del derecho real constituido, necesariamente tiene que existir la producción efectiva de frutos. ¿Por qué? Porque con la venta de la uva, por ejemplo, o la venta del vino, en este caso sería la posibilidad de ir saldando la deuda constituida por aquel derecho al cual accede la anticresis. La primera novedad importante que establece el Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, era la incorporación de las cosas muebles registrables. Estas cosas muebles registrables que también, porque se encuentra en la esencia de nuestro derecho real, es que requiere la potencialidad fructífera. Por lo tanto, todo tipo de cosa mueble registrable que tenga la posibilidad de producir frutos, imaginemos que no solamente puede constituirse un derecho real sobre cosas muebles registrables, porque puede ser aquellos sometidos al Código Aeronáutico, aquellos sometidos al Código de Navegación, o incluso sobre tractores o cuestiones que puedan tener una registración, pueden obtener la posibilidad de que ser objeto de este derecho real. El interrogante abre a algunos otros elementos que pueden ser incomprobados. Imaginemos que el Código Civil y Comercial, la gran novedad que trajo, es básicamente en materia de derechos reales la incorporación o la ampliación del objeto, y en el cual no solamente nos quedamos los derechos reales con el objeto que fueron las cosas, sino también los derechos. Entonces el interrogante que se abrió, y también sería de alguna manera en los cuales habría que discutirlo, es si, por ejemplo, aquellos títulos, como por ejemplo títulos de sociedades, acciones sobre sociedades anónimas, cuotas, sociedades de responsabilidad limitada, podrían constituirse como objeto de la anticresis. Algunos autores entienden que sí, porque justamente son productores de frutos, ya que la percepción de utilidades iría directamente a imputarles al pago de la deuda. Sin embargo, Alterire en su obra negaba la posibilidad de que estas acciones pudieran ser objeto de anticresis, ya que no eran cosas sino derechos, pero acuérdense que los derechos también pueden ser objetos de los derechos reales. Entonces, básicamente el primer punto sobre los cuales podríamos discutir en la jornada es si nosotros podemos constituir un pacto anticrético sobre cuotas sociales de una sociedad responsable limitada o sobre acciones de sociedad anónima. Vamos a pasar a comparar ciertos elementos de estos tres derechos reales de garantía que básicamente establece como criterio general nuestro Código Civil y Comercial. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a comparar? Para ver cuáles son los puntos de contacto, los puntos comunes, las diferencias que pueden tener, y si nos pueden servir la experiencia tanto de un elemento asentado, un derecho real asentado como es el derecho real de hipoteca, o básicamente el de la prenda, si nos pueden servir para acelerar el cambio que impone la anticresis. Básicamente, como habíamos dicho, la anticresis amplía el objeto de su derecho real, el objeto de su constitución, ya que no solamente son inmuebles y muebles registrados, la necesidad es que sean productores de frutos, y por lo tanto podemos incluir automotores, buques y aeronaves dentro de su incorporación. También podríamos incorporar, en cuanto a las aeronaves, helicópteros, algo o alguna cuestión sucedánea, que siempre sea productor de frutos. Hipoteca, recordemos que es la reina madre de nuestros derechos reales de garantía, solo se puede constituir sobre inmuebles, mientras que la prenda será sobre cosas muebles no registradas e instrumentación o instrumentos de derecho. Acuérdense que esta es la prenda civil, no era la prenda comercial, que se sigue rigiendo en cuanto a materia objeto de automotor por la 12.962 reformada. Y su variante, que es la prenda anticrética, en cuyo caso la prenda anticrética, más allá que tiene rasgos distintivos parecido a la anticresis, es decir, por ejemplo, la percepción de los frutos, básicamente sigue siendo una prenda, ¿cierto? Porque supone la inmovilidad del bien y la falta de posesión del mismo, salvo en este supuesto de convenio especial. En cuanto a la posesión de la cosa, está dentro del análisis, de la esencia de la anticresis. Básicamente porque yo no puedo pensar en un derecho real de anticresis sin la posesión de la cosa, porque básicamente se le otorga al acreedor la posibilidad de que utilice la cosa para que esos frutos que vaya produciendo la cosa
dada en anticresis, ya sea por él o por un tercero a quien deberemos designar, produzca los frutos y se vayan imputando la deuda. Algo que no sucede tanto en materia inmobiliaria, en materia de hipoteca, ya que sigue en poder del deudor. Acuérdense que este derecho es exclusivamente de garantía y no otorga la posesión del mismo. Y el de la prenda, que aunque pasa al acreedor a un tercero, las facultades de uso se encuentran absolutamente restringidas en cuanto a la obtención de la cosa. En cuanto a la percepción de los frutos, es de la esencia de la anticresis. Yo me voy a cobrar con el producido que el inmueble o la cosa mueble registrable ocurra durante los meses de producción o de cosecha, en cuyo caso necesariamente debe imputarlo al pago de la deuda. Algo que no se encuentra previsto en hipoteca, evidentemente no se encuentra previsto porque el inmueble sigue en poder del deudor o del constituyente hipotecario, en cuyo caso el acreedor, al tener exclusivamente un derecho real de garantía, no puede obtener beneficios sobre el producido probable que pueda tener ese inmueble. Y mientras que en la prenda, la excepción es lo que hablábamos recién de la prenda anticrética, en cuyo caso la posibilidad que tengamos de cobrarnos de los frutos es por un acuerdo específico y en los cuales sí, y no deja de ser prenda, yo puedo percibir los frutos de la misma. ¿Qué ocurre con los plazos? La anticresis tiene plazos específicos, especiales, generalmente, y esto es lo que vamos a ver en un segundo punto, generalmente criticados en cuanto a los plazos de inscripción con los plazos de duración de la anticresis. La norma o el código establece dos tipos de plazos, sea de inmuebles o de inmuebles, distinguiendo 10 años para inmueble y 5 años para inmueble, pero habla sobre la caducidad de la inscripción de 20 y 10 años, es decir, que la inscripción es superior a este plazo que le da la anticresis por una cuestión de seguridad jurídica, por una posibilidad de reinscribirlos, pero la extensión es bastante diferente. Diferente a la hipoteca, en los cuales hablamos de plazos de larga duración, básicamente 35 años con la reforma que se estableció en el artículo 22.10, acuérdense la ley de los UBI, en los cuales se modificó no solamente los plazos de duración del artículo 22.10, sino se reincorporó el artículo 21.89, la denominada ley Cobos, y que hoy a partir de su transformación de UBI a UBA se han establecido numerosas desprolijidades y posibilidades de ejecución de estos créditos UBA, ¿cierto? Pero esto no es tema nuestro en estos momentos, sino que es tema para debatirlo con posterioridad, incluso en cuanto a la modificación de la composición del elemento de UBA, ¿cierto? Mientras que para la prenda es la ley de prenda con registro, establece 5 años de caducidad de la inscripción, con la posibilidad de ser reinscripta, pero vemos que los plazos no son unívocos en cuanto a las mismas. Sobre las facultades dadas sobre la cosa de garantía y bien otorgada por el ius positionis o ius positionis que se le otorga al acreedor anticresista, básicamente porque en la anticresis el uso y goce del inmueble o de la cosa mueble registrable es el objeto de este derecho real. Y básicamente es la manera en la cual yo podría ejercer a este derecho real de garantía, no solamente garantizando el cobro de mi deuda con la posesión del bien, sino produciendo y haciendo uso de aquellos frutos que produzca a los fines de imputar sobre la deuda. Obsérvese que incluso el acreedor anticresista puede dar la cosa en arrendamiento. Imaginemos que si un inmueble que no sea productor de frutos, pero puede ser alquilado, en cuyo caso la potencialidad fructífera está dada por estos frutos civiles que se le otorgan a favor o que pueden constituirse sobre ese inmueble, por ejemplo, un departamento vacacional, el acreedor anticresista lo puede dar en arrendamiento o subarrendamiento, en cuyo caso cobrarse con los alquileres o con la renta que pueda constituirse. En la hipoteca es imposible el uso, acuérdense, reiteramos el hecho de que la hipoteca solamente otorga una garantía y no otorga la posesión del bien, mientras que en la prenda el uso sería la excepción, es decir, solo cuando se consensúa con el constituyente, en los casos de prenda anticrética, que sería la excepción a la regla general de la imposibilidad de uso por parte del acreedor prendario. ¿Qué caracteres tienen en común? Y los caracteres que establece el Código Civil y Comercial dentro de este capítulo específico referido a los caracteres naturales y caracteres esenciales de los derechos reales de garantía, que como método hemos ponderado en varias oportunidades con la referencia a cada uno de los requisitos o recaudos esenciales que debe cumplir. Es decir, que entre los tres coinciden en cuanto a la especialidad crediticia, la objetiva,
la indivisibilidad, accesibilidad y convencionalidad, que no hace falta recordarlos, pero es importante establecer que en cada uno de estos derechos reales se encuentra presente y por lo tanto es condición esencial para el nacimiento del derecho real el cumplimiento de estos requisitos esenciales, ¿cierto? Salvo los caracteres naturales. ¿Qué ocurre con los créditos determinados? ¿Se aplica o no se aplica el artículo 2189? Recién hablamos de que la ley Cobos modifica el Código Civil y Comercial agregando dentro del artículo 2189, muy criticado por la doctrina en cuanto nació, porque exclusivamente hablaba sobre las hipotecas de crédito indeterminados y se olvidó de legislar sobre los créditos determinados, sí, la anticresis como la especialidad crediticia de carácter general podría aplicarse la cuestión de los créditos a los créditos indeterminados. Hay algunos autores y detractores que entienden que es imposible, porque yo no puedo determinar el crédito y hacer uso de la cosa sin saber a qué le voy a imputar el fruto que diariamente o anualmente puedo obtener de la cosa productora de fruto, ¿cierto? Esto también se abre el debate sobre la posibilidad de que podamos incluir o no la cuestión de los créditos indeterminados. La cuestión de la legitimación está dado básicamente por este régimen general de los derechos reales de garantía que supone la posesión inmueble y por lo tanto la posesión es lo que va a traer acompañado la posibilidad de que yo entregue la posesión a la acreedor anticresista. Por lo tanto, toda aquella cosa que sea poseíble puede ser objeto de este derecho real de garantía. Es decir, tanto el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, la superficie, el usufructo, pueden ser objeto de los derechos, del derecho real de anticresis. ¿Qué pasa con la propiedad horizontal? En la propiedad horizontal existen diversas variables que pueden darse, en los cuales son diversos elementos que tendríamos que tener a los fines de ponderar la existencia o no de este derecho real. Si partimos de la base de que los titulares de las unidades funcionales son propietarios, evidentemente un propietario en un departamento que puede ser productor de frutos, como por ejemplo su alquiler temporario, evidentemente puede constituir una anticresis, y en cuyo caso el acreedor anticresista o podrá poseer el mismo, exclusivamente viviendo ahí, lo que pasa que necesita o alquilarlo o subarrendarlo a los fines de la producción de los frutos sobre los cuales cobrar. El consorcio también, ¿cierto? En la medida en que este consorcio sea titular de alguna unidad que sea de su propiedad, podrá entregarlo también en anticresis. ¿Qué pasa con las partes comunes no indivisibles? Los copropietarios sobre las partes comunes no indispensables podrían constituir un derecho real de anticresis. Eso también es un tema a discutir. Me parece que necesita de una mayoría específica para observar si ese tipo de parte común no indispensable, no indivisible, como por ejemplo un Zoom, podría ser constituido como un acreedor anticresista. ¿Qué ocurre con la inescindibilidad? Si deberá constituirse también sobre las unidades funcionales de las partes comunes, evidentemente sí. Yo no puedo constituir un derecho real de garantía exclusivamente sobre una unidad exclusiva, privativa, sin tener acceso a una unidad a las partes comunes. Y además, igual que cuando se pretende el objeto que sea parte material de una parte privativa existente, podría ser, si, obviamente, yo podría tener una parte privativa, en cuyo caso, si obtengo una parte privativa y ese es productor de frutos, eso es la condición esencial, que sea productor de frutos, lo puedo incorporar como en este objeto de este derecho real de garantía. El segundo supuesto que nos da, o el que habíamos hablado recién, era si el usufructuario se encontraba legitimado. Acuérdense que uno de los derechos reales que ha obtenido una mayor remozada o lavado de cara dentro de los derechos reales de garantías en el Código Civil y Comercial, así el del usufructo. El usufructuario se encuentra legitimado porque básicamente la esencia del derecho real de usufructo es el otorgamiento de este derecho real sobre la cosa, en tanto y en cuanto no pueda alterar la sustancia. Por lo tanto, si el titular de usufructo desea constituir una anticresis sobre la cosa dada en usufructo, perfectamente lo puede hacer. La solución es lógica. Si yo tengo derecho a los frutos, por lo que puedo constituir garantía sobre los mismos, lo puedo básicamente realizar. La cuestión es que la duración de la anticresis va a depender de la vigencia del usufructo, es decir, que necesariamente como este derecho real de garantía va a ser accesorio a un derecho real principal, pero que no es el derecho real de dominio y por lo tanto está sujeto a un plazo determinado, ya sea constituido por una sociedad o como una persona jurídica o una persona de entidad ideal,
o una persona visible, en cuyo caso está dado por la duración que tenga el usufructuario, evidentemente que el derecho real dependerá de la existencia o vigencia de este usufructo. ¿Por qué? Porque al término del usufructo, recuérdense que el titular del derecho de dominio debe obtenerlo libre de cargas y gravámenes, por lo tanto no podemos pensar que la anticresis tenga mayor duración que aquel derecho por el cual accedió al inmueble, ¿cierto? Como el usufructo. Igual ocurre con la superficie, ¿cierto? En los derechos de superficiarios, acuérdense que el artículo 21-25 establece la posibilidad de que el superficiario pueda constituir otros derechos reales de garantía sobre la cosa dada en superficie, ¿cierto? En sus diversas variables, y las jornadas naturales bonaerenses del 2017 hablan que el titular de derechos reales de superficie se encuentra legitimado para constituir derechos reales de hipoteca y anticresis, evidentemente también limitados a la superficie específicamente delimitada por este derecho real, como la duración del mismo, ¿cierto? Entonces, la particularidad acá es que estos derechos reales, como se otorgan por posesión, puedan constituir derechos reales de garantía y a la vez duren lo que tenga que durar el derecho real al cual accede, o el derecho real principal al cual accede. ¿Qué ocurre con las partes materiales? Si nosotros recordamos, el artículo 1883 establece la posibilidad de que pueda ser objeto de un derecho real una parte materialmente determinada de un inmueble ajeno. ¿Cierto? En numerosas disposiciones de nuestro Código Civil y Comercial se admite esta posibilidad, es decir, aquel derecho real que nosotros observamos en el Código Civil, hoy modificado por nuestro Código Civil y Comercial, admite la posibilidad de que yo pueda constituir sobre partes materiales determinadas, el 21-16 en la superficie es específica y justamente es de la esencia del mismo. Acuérdense que puede ser distintos tipos de superficies sobre el inmueble constituido, sobre el inmueble objeto de la garantía, el 21-30 en materia de usufructo, o en algunos casos como los derechos reales de habitación o el uso, 21-54, 21-58. Es decir, que si el derecho real principal que constituyo me admite la posibilidad de que lo pueda constituir por parte material determinada, el interrogante, si es sobre ese inmueble, yo puedo constituir además el objeto de estos derechos reales. En materia general de garantías no existe disposiciones relativas a la misma. Entendemos que sí, que esto va atado siempre al derecho real sobre el cual se ostenta. El usufructo de parte material supone una anticresis de parte material y por lo tanto tendrá los mismos recaudos y características del mismo. ¿Qué ocurre con los tesoros? La calidad del beneficiario del tesoro está dependiendo del descubridor hallador y por lo tanto el Código Unificado, como no lo prevé, o lo prevé específicamente en cuanto a las posibilidades de beneficio, tanto del propietario del inmueble como del hallador, queda fuera el acreedor anticresista. Por lo tanto, frente a aquel inmueble en el cual se descubre un tesoro, el acreedor anticresista, por más que sea un fruto, no es un fruto determinado del inmueble, básicamente entonces no podrá constituirlo. No sé, Mariel, ¿termino o no? Gustavo, ¿podés seguir? ¿Cuánto te queda? Me quedan algunos minutos. Sí, tomalos. Dale. Vamos cerrando. No sabía que se moró. Primer interrogante. El artículo no prevé específicamente la existencia del derecho real de garantía de anticresis ni para el conjunto inmobiliario, ni para el tiempo incompartido, ni para los cementerios privados. ¿Qué pasa con el conjunto inmobiliario? No se brinda la razón de impedirlo cuando son similares las normas de las reglas del pH al pH especial específicamente. Por lo tanto, en este caso el primer interrogante es que la primera exclusión no estaría, a mi entender, justificada. La segunda exclusión, también en el tiempo compartido, se prohíbe específicamente, no obstante que el artículo 2091 fija que el propietario mismo pueda constituir con posterioridad a la escritura de afectación, hipoteca u otro gravamen. Cuando hablamos de otro gravamen, ¿puede constituirse en un acreedor anticresista? Evidentemente que sí. Por lo tanto, no observaríamos razonable el motivo por el cual no se podría incorporar dentro de del tiempo compartido como un derecho real de garantía de la anticresis. Y la tercera exclusión es más justificada, mucho más justificada. Los titulares de cementerios privados, por la finalidad de su afectación, no podrán constituir derechos de anticresis, evidentemente porque el acreedor no puede tener posesión y beneficiarse con ambos. ¿Qué pasa con el plazo? Muy más rápido, si quieren. 10 años para cosas inmuebles, para cosas
inmuebles registrables, la duración puede ser menor en la medida que dependa del derecho constituyente, como por ejemplo la muerte del usufructuario, o cuando el derecho sea subastado, o la posibilidad de crear anticresista incurre en incumplimiento los deberes que lo obligan a restituir la cosa, en cuyo caso, por ejemplo, el mantenimiento de la producción o de la conservación del inmueble puede ser objeto de que decaiga el derecho real de garantía, en cuyo caso podrá solicitarlo. Además de ello, lo importante es que sepamos de que siempre el plazo se inicia conforme a la teoría del título y modo a partir de la traslación posesoria del mismo. ¿Qué pasa con el plazo de anticresis? Una de las críticas que se observa que no es revitalizador, la modalidad negociable, la autonomía de la voluntad es la que debería fijar el plazo, dicen algunos autores. Dice que solo debería regir para la anticresis de créditos indeterminados y no cuando el crédito es determinado. Es decir, si el artículo 2189 distingue en materia de recaudos esenciales para todo tipo de garantías, las de crédito indeterminado y las de crédito determinado, en este caso, si los plazos son distintos uno de otro, también debería haberse incluido la modificación de los plazos que se establecen en la anticresis, porque en la anticresis parece ser que existiría un solo tipo de crédito y no ambos créditos. ¿Qué ocurre con la inscripción? Lo que hemos dicho, los efectos del registro de la anticresis se consideran por el término de 20 años por inmueble y de 10 años para muebles registrables. Es irrazonable observar un plazo tan largo cuando el plazo de duración de la anticresis es mucho menor, ¿cierto? Más allá de las posibilidades que pueda obtener uno y otro de renovarlo. ¿Qué derechos tiene el acreedor? Muchos lo hemos venido explicitando, por lo tanto lo voy a pasar, es decir, el derecho de usarlo, gozarlo, de darlo a un tercero, el derecho a percibir los frutos, evidentemente para imputarlos a las deudas, el derecho a ejecutarlo directamente sobre los frutos que produzca, es decir, se produce la ejecución directa, directamente yo cobro de los frutos que percibo. Si vendo el vino a la bodega y con eso voy cobrando los muebles, si no es productor de frutas, o por más que exista el deber de conservación y termina por ser improductivo, como por ejemplo la posibilidad de que no pueda ser regado, de que haya una sequía, etcétera, etcétera, puedo ejecutar el inmueble previo embargo, en cuyo caso carecería de privilegio especial. ¿Qué dificultades normativas encontramos dentro de esta codificación? No tiene previsto ninguna forma de ejecución especial, tal como se prevé en la hipoteca y en la prenda. En la extensión del privilegio se rigen por el artículo 2583 y el 2586, que lo pasamos porque es materia también importante para distinguirlo. La cuestión es que si yo aplicamos el 2583 y el 2586 para la ley, para la anticresis, observamos que solo se dan ejecuciones individuales y no en la ley de quiebra. ¿Por qué? Porque el artículo 239 dice que existiendo concurso solo gozarán de privilegios los enumerados en este capítulo. Y el 241 no incluye a la anticresis. Ahora sobre que tendrán privilegio especial, la hipoteca, el prenda, el guarda, etcétera, etcétera. Es decir, que existe una dicotomía entre lo que establece el Código Civil y Comercial en materia de privilegios y lo que establece la ley de concurso y quiebra o vigente en materia de privilegios especiales sobre el inmueble. ¿Qué pasa con el derecho de retención? El Código Civil establecía la posibilidad del derecho de retención, hoy el Código Civil y Comercial no lo recepta. ¿Qué dicen algunos autores como Cosare? Dicen, por la posición afirmativa, si este derecho fluye del 2587, puesto que se debe en razón de la cosa. Por la negativa, algunos dicen, no constituye un requisito de existencia de la deuda en razón de la cosa, básicamente, pero critican algunos autores, dicen que pueden surgir créditos en razón de la cosa, pero que como nacen de crédito con gastos, por ejemplo, como mejora necesario, puedo constituir este derecho de retención. Pero esto no es el objeto de la anticresis, sino el objeto de los gastos de conservación que yo tengo que hacer sobre la cosa de las mejoras necesarias que tengo. Es decir, que el objeto no es justamente del derecho real de retención. En cuanto a los deberes, acuérdense que como yo otorgo la posesión inmueble o de la cosa productora de frutos al acreedor, tiene varias obligaciones, ¿cierto? La de conservación de la cosa, la de no alteración del destino, básicamente, en cuanto a todo derecho real en los cuales se otorga la posesión, básicamente, como en la superficie, o principalmente en el usufructo, la idea es que no establezcan alteración del destino, la obligación de rendir cuentas,
¿cierto? Porque básicamente yo le tengo que establecer o rendir cuentas al acreedor de cuánto fruto he cobrado, cuánto los he vendido y cuánto es imputable a la deuda, menos los gastos que establezca la conservación o mantenimiento de la cosa, aplicándose las reglas del mandato. ¿Cuándo es la forma o periódicamente? No existe, no está previsto. ¿Cuál sería? Se dice que se establece en el pacto constitutivo, por lo tanto se entiende que debería aplicarse como buena regla la del 861 inciso B, como nosotros aplicamos la regla, o deberían aplicarse las reglas del mandato, y se trata de ejecución, negocio, ejecución continuada, debería concluirse al finalizar cada periodo o año calendario, es decir, cada época de cosecha. No dice si es indispensable, es decir, que también es una crítica velada a la falta de establecimiento de las condiciones o de las obligaciones que tenga el acreedor anticrecista respecto de esta falta de rendir cuentas. Consecuencias, el deber de responder por daños, la extinción de la garantía si no lo hace, o la obligación de restitución de la cosa. Es decir, son supuestos en los cuales el incumplimiento que realiza el deudor de dejar de conservar la cosa, de alterar su destino o de no rendir cuentas podrían traerle consigo al acreedor. Esto lo vamos a seguir, igual que gastos y mejoras, así vamos terminado. ¿Cuándo se extingue el derecho real? Tres supuestos. Los generales de los derechos personales y reales, es decir, la destrucción total, el abandono y conciliación de los derechos reales sobre cosa ajena. La segunda son las generales de los derechos de garantía, es decir, la extinción del principal o la subasta, como vimos. Y la tercera es de los especiales de anticresis. Por ejemplo, el incumplimiento de las cargas del acreedor, el de alterar su sustancia, es decir, todo aquello derivado de la explotación deficiente que pueden producir la caducidad o la extinción de este derecho real. Por lo tanto, y viendo que me apuran, las conclusiones serían que estábamos todos de acuerdo que era necesario revitalizar la anticresis, las modificaciones eran necesarias, pero se quedaron a mitad del camino, para mi entender, necesitan ser leídas y debatidas para mejorar el instituto. Todas aquellas observaciones que hemos visto podrían dar pie a la necesidad de renovación o modificación de nuestro Código Civil y Comercial en esta materia. Esto implica no solo modificar el instituto, sino unificar la materia de privilegios, ¿cierto? Es decir, la necesidad de armonizarlo con otras normas, por ejemplo, la ley de concurso y quiebra, porque este privilegio especial lo tengo en una ejecución individual y no en una quiebra, y de permitir la concurrencia con otros derechos reales. Hemos observado de que, como decía Garrido Codorega, sería la mejor manera de activarlo. Si yo voy acompañando, como por ejemplo la hipoteca con un pacto anticrético, estaría en la posibilidad de que activemos este derecho real. La conclusión entonces es que está mal esto, pero no tan mal. ¿Sí? Observamos que podríamos modificarlo y hacerlo más beneficioso, más activo y más utilizable por parte del común de la gente. Nos vemos en la jornada, si alguna vez las tenemos, y bueno, muchas gracias por la atención que me han dispensado. Gracias, profesor Colotto. Bueno, no he visto ninguna pregunta, pero si no hay alguna pregunta, la voy a hacer yo. Hay varios magistrados presentes, además del profesor Colotto, que son mis camaristas. El Código Procesal Civil nuestro, y la mayoría de los códigos procesales no tienen una ejecución, por ejemplo, nosotros tenemos la ejecución hipotecaria y la ejecución prendaria, en el 240 y el 242. ¿Qué pasaría en el caso de una ejecución de anticresis? ¿Entraría por un proceso ejecutivo o monitorio o entraría un proceso de conocimiento? ¿Cómo lo resolverían? Hay que distinguir a ambos. Como la esencia del derecho real es que el mismo poseedor vaya cobrando, sería una especie de garantía autoliquidable. ¿Por qué? Porque vamos cobrando con la producción de los frutos que año a año, cosecha a cosecha, podría tener la cosa de anticresis. La particularidad que tiene es que esta acreedora anticresista pierde su calidad de privilegio cuando acaba la anticresis, y en cuyo caso solo podría obtenerla mediante un embargo específico. Creo que debe participar, me parece que más allá de las condiciones debería incorporarse la situación y asimilar la acreedora anticresista con el acreedor hipotecario y establecer como una especie de proceso monitorio sobre la garantía o sobre la ejecución de garantías reales. Es decir, el Código Civil, Procesal y Civil y Comercial
podría incorporar como instituto específico, como un apartado dentro de ejecución de garantías reales, dentro de este proceso monitorio, la posibilidad de la acreedor anticresista. Pero hoy no hay, hoy tenemos que ir Hoy no hay, nuestro código, por lo menos nuestro código procesal civil no lo contempla. Habla sobre el proceso monitorio. Gustavo. Entiendo que sí, que si hay ejecución deberíamos hacerlo por ese tipo de proceso, ¿cierto? La cuestión es que la prueba del proceso monitorio frente al incumplimiento, como se le otorga al acreedor la producción de los frutos, tiene que ser en un proceso que yo pueda establecer la posibilidad de verificar no existe deuda líquida o la deuda se va liquidando en cada año o en cada cosecha. Entonces es importante que eso se encuentre verificado. Gustavo, hay una pregunta del Pablo. doctor. Perdón, ahí está Pascual. Sí, Pascual, primero. No, le quería reflexionar con Gustavo que aun cuando sea un derecho real de garantía, hay un crédito principal que es el que le marca las pautas de tiempo y todo, o sea, tiempo, modo y extensión del cobro y la percepción de ese crédito, que es cobrado justamente con la garantía real. Entonces no se puede escindir uno de otro en este tema y en la ejecución. Tiene una diferencia sustancial con la hipoteca. Y me parece el otro problema que dejás vos traslucir es la responsabilidad que le cabe al anticresista por no cuidar la producción para cobrarse después. Fundamentalmente en una viña que permanentemente tiene que hacerse tareas culturales para poder cosechar posteriormente, de ahí cobrarse. Y si no las hace, tiene que demostrar que de su parte no hubo culpa, que fue una culpa extraña. Es mucho más complejo la situación, me parece, en anticresis, que no la hace tan viable. Totalmente, Pascual. Y más, incluso el código específicamente prevé la posibilidad de la caducidad del derecho real. Por no cumplimiento. Porque estos deberes de conservación, el acreedor anticresista, a diferencia del acreedor hipotecario, tiene un rol absolutamente activo. El acreedor hipotecario tiene un rol pasivo, lo único que hace es tratar de cobrar su deuda y solamente actuar frente a una ejecución del cumplimiento de la obligación de deudor. En este caso, el rol principal es el del acreedor, no del deudor. Y si no cumple, imagínate que tiene las responsabilidades civiles por daños que incluso pueden pasar, que se aplican las reglas del mandato, no solamente le podría traer acarrea la caducidad de su derecho real sobre la cosa de dada en anticresis, sino su responsabilidad civil, que es como decís vos. Inclusive que el acreedor hipotecario. Claro, inclusive ahí entra en juego la mora propia del acreedor por no haber cumplido y haber impedido, porque esto es una dación en pago prácticamente, que le estás dando un bien para que se pague. Y está bueno que incorporen en el tema que usamos mucho acá de mora del acreedor, tu trabajito de mora del acreedor. Gracias, Gustavito. No, gracias a todos ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo creo que... Hay una sola pregunta más. Bueno, Pablo, avancemos con esa pregunta y ya cerramos. Dice el doctor Juan Pablo Civit si piensa que los derechos reales de garantía se podrían aplicar a las criptomonedas en el futuro. Absolutamente. Absolutamente los negocios del futuro, en realidad no son del futuro, son de la modernidad, son en base a criptomonedas. Mientras la criptomoneda tenga la posibilidad de registración, que es la que tienen justamente, yo puedo otorgar derechos reales sobre su utilización y los beneficios que pueden tener su cotización en forma permanente y las alteraciones que realiza esta criptomoneda. Por lo tanto, sí puede ser objeto de una anticresis. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Le cedo la...